para poder concentrarnos con Gerardo Cuéllar, abogado especialista en Derecho Laboral, Estefanía Rueda, autora del libro Derecho Laboral en el Teletrabajo, y Ana Estrada, directora de Brújula Interior, experta en desarrollo empresarial. Ahora que tengo que estoy trabada. Y desarrollo humano. Qué gusto saludarlos, Gerardo Cuéllar, Estefanía Rueda, Ana Estrada. Gracias por estar aquí. Decíamos en un principio que los países que tienen un teletrabajo desarrollado, pues evidentemente son países que tienen un buen internet, una buena conectividad, que si no fuera por eso, pues sería punto que imposible. Pero Ana Estrada decías, Fer, sí hay casos en México que lo han logrado y lo han logrado muy bien. Cuéntanos. Las pescas al vuelo, Fer. ¿Ves? Es que luego, ¿saben qué? No sé si les pasa a ustedes que piensas más rápido de lo que hablas. Claro. Y entonces te tropiezas. Y Totalmente. luego estoy ceseando muchísimo porque los dientes, pues todavía no me queda y es horrible. ¡Qué barbaridad! Todo va muy bien. Todo va muy bien. Pero a ver, cuéntanos, Ana. Mira, este tema sé que es álgido y qué bueno que somos muchos, a lo mejor tomamos posiciones diferentes y eso nutre. Yo lo que he visto, en la experiencia de trabajar con empresas, sin duda, lo tecnológico, por supuesto que es un reto. Pero ¿qué pasa que una empresa te dice, oye, necesitas un internet, digamos, de este monto de gigas, vas a tener la silla correcta? No me estoy metiendo todavía en quién la compra, pero una silla, te mando un entrenamiento de un video de cómo sentarte para que no te lastimes y un escritorio con buena luz. Y toda esa parte de logística, porque el internet es logística, se resuelve, ¿no? Lo que hemos visto es que si bien esos son los ingredientes mandatorios del pastel, donde está el reto es en líderes que te sepan coordinar a distancia, o sea, tengo que ser capaz de bajarte muy bien el decir, este es el objetivo, por ejemplo, mensual, ¿no? O este es el anual de la empresa, lo bajo a bloques y esto es lo que toca hacer este mes, esta semana por área, abierto por persona. Que yo como líder tenga la capacidad de entender dónde te me vas a atorar y entonces desatorar. Y dos, ¿cómo hago para que se entregue y se entregue a tiempo? Cuando esas dos condiciones están dadas, es como si me das los ingredientes y el horno perfecto y funciona, pero no solo funciona, sino que se incrementan lo no tocable, ¿no? O sea, lo que se llama el salario de satisfacción, el salario emocional. Estoy claro en mi contribución, entonces me siento mejor, porque hay un sentido de logro que me alimenta. Mi jefe es un buen líder, no solo vomita estrés, sino sabe guiarnos. Mis compañeros, tengo cierta interacción que se puede dar online, sin duda. Y a lo mejor tengo que ir un día a la semana o un día al mes. Hay cosas presenciales que sí se resuelven, pero eso me da menos estrés, menos gasto y mejor balance personal, vida laboral, todos los retos que ya sabemos que ahora traemos, ¿no? Entonces, es que cuando se dan esas dos condiciones que te digo, es la mejor receta. La gente da el extra porque esta maravilla, esta felicidad, se la debo a este trabajo, me parto la cara. Y si hay estudios que prueban que tú en casa trabajas más, porque no tienes este corte duro, porque no estás pensando en el tráfico, todo, tengo que llegar, ya quedé mal con el niño, con la abuela, con el súper, con mi tintorería. Entonces, como no tengo eso, pues me relajo y trabajo más. Y si estoy bien motivado y liderado, entrego más. Muchas condiciones que darse, gente, líderes a entrenar, pero cuando eso se da, oro puro y duro. Yo te hablo hasta de bancos que se han movido todos, e-banks, neobanks, que se han movido todos a online, dejaron una oficinita para todos los requerimientos de valores, registro, documentación, y sin problema. Y te estoy hablando de un negocio que tradicionalmente tenía que ser macroestructurado, ¿no? Horarios, muchas regulaciones. Sí, también creo que debe de haber una gran inversión, Gerardo Cuéllar, para este tema, ¿no? Porque si tú tienes poca inversión para tus trabajadores que están en su casa trabajando, pues la productividad no va a ser igual. Como también creo que la parte de emocional
tiene que ser trabajada. Sí, por supuesto, Fer. Mira, es un hecho, y coincido totalmente, que en los últimos años ha habido tecnologías emergentes, que lo destapó la cuestión de la pandemia, en donde las empresas, tanto trabajadores, tuvieron que adaptarse a una nueva forma de trabajo, donde se dio el famoso Zoom, donde se dieron un trabajo mediante conferencias, pero también es un hecho que eso enfrenta cuestiones jurídicas de fondo que se empezaron también a regular, producto de una última reforma laboral, en donde cómo vamos a medir la jornada laboral, cómo vamos a medir el tiempo extra trabajado. ¿Y cómo? Cómo se va a checar la entrada y salida, ¿no? Entonces, eso se adaptó a la ley, porque no hay que olvidar que dentro de esta nueva adaptación de una tecnología emergente, en México, en este último sexenio del presidente López Obrador, surgió una reforma estructural integral del sistema jurídico en materia del trabajo, donde las juntas de conciliación y arbitraje dejan de funcionar y dan surgimiento a tribunales, precisamente adecuando a un juicio de cómo una empresa puede demostrar y checar una entrada y salida, cómo se puede manifestar una orden de trabajo, un despido mediante un WhatsApp. Eso no estaba regulado y ahora es algo muy común que se pueda dar, ¿no? En un audio y como elemento de prueba estábamos desde un punto de vista atrasados, desde el punto de vista tecnológico, en algo que un juez no lo podía determinar, ¿no? Ahora, otra cosa muy importante, y yendo directo a tu pregunta, Fer, claro, requiere una adaptación y una inversión totalmente de las empresas para poder llevar este tipo de dinámica laboral y sobre todo saber liderar, ¿no? Como bien decían, eso es vital, que yo pienso que no todas las empresas, ni todas las empresas podrán trabajar bajo ese sistema. Hay que preguntarle a un médico, hay que preguntarle a un abogado, a ver si un médico cómo puede trabajar en una teleconferencia. O sea, podrá en ciertas prácticas ayudar muchísimo, pero hay ciertas cosas que, al menos yo, por ejemplo, yo necesito que mi médico me revise, ¿no? O que simplemente esté presencialmente en un hospital atendiendo cuestiones. Entonces, es variable, efectivamente, significa un gran reto para las empresas que se ha ido adaptando todo el proceso en los últimos años. Repito que lo destapó la pandemia para acá. A mí lo que me preocupa es que no sé si los mexicanos tengamos, tú escribiste un libro, Estefanía Rueda, Derecho Laboral en el Teletrabajo, si los mexicanos tengamos la estructura de podernos autogobernar. Claro. Perdón el planteamiento, pero es como... Punto, sí. Sí, o sea, ¿me puedo sentar todos los días a las 9 en punto de la mañana en mi casa a trabajar? ¿O voy a llegar 9:05, 9:10? ¿O voy a pedir un bono porque llegué 8:50? O sea, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo está esa parte de en las empresas, que somos un mundo de trabajadores, a la hora de estar en tu espacio sin que nadie te vigile? Claro, la verdad es que es un tema bien interesante. Digo, dentro del libro ahí manejo un poco de derecho comparado, ¿no? En cuanto a varias jurisdicciones, tanto de Europa, América Latina. Pero en la práctica, lo que también he visto pues, durante mi carrera como abogada laboral en Littler es que al final del día mucho depende no solo del perfil del puesto, sino del perfil de la persona, como bien dices, Fernanda, porque hay mucha gente que no tiene responsabilidad, ¿no? Ese sentido de, oye, tengo que cumplir con tal requisito, tal entrega, esta fecha límite, ¿no? Y hay veces que pues el teletrabajo no va a ser compatible para todos. Entonces, aquí se vuelve bien importante la labor de recursos humanos desde el momento de la contratación, ¿no? Del reclutamiento, de checar cuáles son esas habilidades, ¿no? Esas costumbres también a veces de los candidatos, para ver si es viable que puedan trabajar en este esquema o es alguien que necesita tener aquí al jefe al lado revisando y checando en su pantalla que no está entrando a redes sociales, ¿no? Durante la jornada laboral, o que quizá es una labor que no requiere un horario fijo y estricto, como a lo mejor pudiera ser un call center, ¿no? Que sí, ya hay muchos que se movieron al esquema remoto y que tal vez, como bien decía también Ana, pues trabajas sobre objetivos, ¿no? Y entonces, mientras cumplas con esos objetivos, tú sabes si te conectas a las 9, a las 10, a las 11 o a las 3 de la mañana, pero entregas a tiempo, y mientras cumplas con eso, ¿no? Y tengas ese sentido de responsabilidad, pues creo que el teletrabajo puede funcionar. Pero desafortunadamente, pues sí es complicado a veces encontrar ese tipo de perfil personal, ¿no? Que pueda llegar a ser también creo que ese es el reto. ¿no? Déjenme ir a anuncios QTF, regresamos en un momento más.
hablando de teletrabajo, este asunto de home office que yo le llamé en pandemia home life, porque pues es tu vida y tu trabajo juntos en el mismo espacio, y yo no sé qué tan positivo sea eso. Todavía no encuentro investigaciones certeras que me digan eso en la mente, espíritu, emocionalidad, productividad, economía, le funciona a un ser humano. Ah, cómo me cae bien don Sarcasmo. De tuitazo en tuitazo, el reconocimiento al mérito. No sé quién seas, pero de veras eres una cosa muy chistosa, don Sarcasmo. Dices, que no se me confundan los invitados, Fernanda, ni los expertos, ni tú, ni el público más inteligente de la radio y la televisión en México. Con el home office se redujo la infidelidad y se acabaron los amiguitos en el trabajo. Tiene toda la razón. Claro. Eso es lo que se acabó. Pero hay gente que extraña eso. Por ejemplo, Saulo dice, hay actividades que solo las puedes realizar en X lugar de un trabajo. No las puedes hacer en tu casa. No, totalmente, pero esos no son de los que estamos hablando. O sea, hay trabajos presenciales. O sea, las personas que limpian las calles, como decía Gerardo, algunos médicos, algunos. Porque ahora tienes doctores que están operando control remoto en Tijuana hacia Europa. Sí, claro. O sea, el tema yo no creo que es A o B. Yo creo que si algo nos enseñó la pandemia es que podíamos accesar todo un grupo, una colección de herramientas que no estaban siendo usadas, ya estaban ahí y no estaban siendo usadas porque el Zoom ya existía. ¿Estás de acuerdo? Claro, totalmente. O sea, pero bueno, había muchas herramientas que no se estaban aprovechando y el chiste es, como decías, Estefanía, o sea, si alguien en recursos humanos entiende perfectamente el requerimiento del trabajo, qué significa éxito y qué herramientas necesitas para darlo, y el perfil, tú dijiste, de la persona, esa es la mejor tarea que pueden hacer. Y cuando la hacen, logran para lo que está la empresa. La empresa no está ni para convocar ni para dejarlos en casa, están para generar resultados, Sí, ventas, riqueza. claro. Lo que sea, ¿qué es lo que me lleva a eso? Muchas empresas lo están logrando desde que se queden en casa. Ahora, decías en el corte el chismecito. Sí creo que si ahora... El chismecito también en la oficina. Claro. Y ese chismecito muchas veces socializa información de trabajo. Si tú y yo nos encontramos en el pasillo, a lo mejor pensamos mejor porque, en el baño, ¿no? Bueno, entonces hay un tema, hay una gran oportunidad ahorita que es evitar la tentación de A o B, exceptuando algunos trabajos. Digo, una enfermera no puede hacer su trabajo a distancia, ok. Sí, hay quien sí puede, hay quien no. Exacto, pero quitando todos los que es mandatorio estar, hay trabajos que su naturaleza los define como presenciales. Si quitamos todos esos, el resto tienen la gran oportunidad de que buenos líderes en RH, de negocio, donde sea, digan cuánto necesito, en dónde, a cada una de las posiciones. Las mujeres, Fernanda, hemos trabajado con muchísimas mujeres ejecutivas que al tener a su bebé te dicen, yo soy mejor mamá si puedo balancear. Entonces yo estoy con mi bebé, a lo mejor depende de la edad, ya di mi parte y sin moverme puedo tranquilamente delegar, porque ahí estoy en la casa y estoy trabajando. Entonces esto se está volviendo algo como ciencia y arte para poder mezclar la intersección entre el requerimiento del trabajo y el talento de la persona. Y solo el rescate de los mexicanos, ¿no? Poder decir, tú y yo lo hemos hablado alguna vez, que no existen los mexicanos, existen como estilos de mexicanos. Y cuando vas a neurociencia son 4 perfiles. Hay gente que es muy estructurada y se organiza eso en casa. Hay gente que no y te lo dicen, oye, no, sí me viene bien ir, porque si no se me va el día. Varía también. Por eso es ¿Y los complicado. otros 2 tipos? Y gente que requiere presión para poder trabajar también. Pues es que O que la disfruta, o que ¿no? la disfruta, Es claro. casi al mismo cuadrado. Si decimos los 4, unos son muy estructurados, Claro. funcionan por objetivos y son perfectos. La segunda es, muy emocional. dame los objetivos tu jefe, pero mi agenda soy un dios manejándola, proceso. Luego, los otros son, híjole, ¿qué? ¿Son las 10? ¿Cómo? Pero están pensando, por ejemplo, gente que hace mercados de futuro, gente que toma riesgos, que crea cosas, pues
Ellos, si están en su casa y en pantuflas, van a pensar igual o mejor que en la oficina, que se inhiben. Y el cuarto es ese cuadrante que su dominancia cerebral es la intuición, las neuronas espejo. Ese grupo, yo te veo, no te conozco, pero mis neuronas ya empataron con las tuyas y yo obtengo información. Para ellos es muy valioso tener algo híbrido, porque de verte tú, jefe, a lo mejor no me sabes explicar qué onda, pero yo te estoy viendo y ya intuí por dónde va y completo el mensaje. Entonces, más reto pero no es tan difícil, ¿no? O sea, Para escuchar al público de qué tal, Fernanda, Víctor Vizcaíno, sigo en home office, pero ya le he sacado ventaja, saco provecho de los tiempos para estudiar, hasta limpiar la casa, así disfruto más el fin de semana. Hugo Becerra, a mí me encanta estar en home office, trabajo más cómodo, instalaciones, ropa, gasto menos. Ahora, Masberg dice algo bien importante. La gente que hace home office, ¿qué empieza a pasar con el sedentarismo? Muy importante ese tema, la verdad. Y lo viví de experiencia propia, ¿no? ¿Sí? ¿Subiste de peso? No, al contrario, como que fue tanto el tema de no hacer nada, ¿no? Que el cuerpo se te va consumiendo y dice, pues es que no necesito energía, no, se me iba el apetito, terrible. Entonces, sí es una cuestión que aparte de la responsabilidad laboral que debes tener como persona, ¿no? También tienes que tener esa conciencia de cuidarte a ti misma, ¿no? En el sentido de, oye, necesito ponerme horarios, porque a mí me pasaba que pues ya no sabía a qué hora empezaba, a qué hora terminaba mi jornada, a qué hora era la hora de comer, ¿no? Entonces, sí necesitas, como dices, estructurarte un poquito en horarios, decir, a esta hora voy a cenar, a esta hora voy a comer, sí o sí, a tal hora voy a hacer ejercicio y empezar, ¿no? Un poquito a poner también límites, porque sí es buena la responsabilidad, pero hay veces que se vuelve también en una adicción al trabajo, ¿no? Entonces, también hay que capacitar a los empleados que tenemos, sobre todo esos que están en trabajo 100% remoto, en que tengan esta conciencia del bienestar personal. Y hay muchas empresas que las he visto con nuestros clientes en la firma, que sí tienen estos programas, estos campañas de salud en las que dicen, oye, todos vamos a ponernos una meta de hacer ejercicio, tienes este programa de asistencia al empleado, tienes acceso a gimnasios o rutinas si quieres en video, ¿no? Y eso ayuda mucho a, uno, obviamente que el empleado esté bien físicamente, esté bien mentalmente, que no caiga en depresión, que no caiga en adicciones. Y la otra es también pues tenerlos realmente como comprometidos con la empresa, ¿no? Pues ayer, ¿quién me decía el fin de semana? ¿Se acuerdan cómo aumentó el consumo de alcohol en Claro. pandemia? Sí, claro. Pero no solo en México, en En el todas mundo. partes del mundo en pandemia aumentó el alcohol muy importantemente. En tu caso, Gerardo Cuellar, como abogado, especialista en derecho laboral, ¿qué demandas te llegan? De la gente de qué se queja allá afuera en torno al home office o home life, ¿no? Vida vivida en casa, Claro. vida trabajada en casa, ¿no? Sí, mira, nosotros, Fer, somos una firma que defiende precisamente a trabajadores y checamos muchos casos todos los días. Y uno de los principales retos, como decía Estefanía, es la cuestión cultural, ¿no? Que el trabajador tiene que ser responsable, ese es el punto crítico en donde determinar, a ver, a tal hora me voy a conectar, a tal hora tengo que cumplir con mis obligaciones, no necesito que estén atrás de mí. Pero muy importante también, y que ha habido problemas y que lo dice la gente todos los días, es la implementación de la tecnología. O sea, yo para tener esa forma, ese sistema de trabajo, pues tengo que de entrada tener una computadora funcional que muchas de las veces el patrón no la proporciona, que tendría por ley que proporcionar los medios. Hay que ver ese costo de internet y a qué velocidad, porque hay que ser realistas, en México no gozamos con una velocidad, desgraciadamente, como países de Estados Unidos o de Europa. Entonces, eso se vuelve una limitación tecnológica desde el punto de vista que no todos tenemos ese acceso a la tecnología. Y que entonces la empresa tendría que proporcionar dichos elementos por ley a los trabajadores para que pudieran desempeñarse. Entonces, hay muchos todavía malentendidos, Sí, porque si yo yo creo mando que un no lo mensaje, tenemos mando muy un claro. correo, no se mandó el correo, mi supervisor lo vio al otro día, ya me despidió, etcétera, ¿no? Entonces, sí es una gran, ¿cómo le puedo decir?, adaptación entre una nueva cultura que debe tener todos los mexicanos, pero aparte también las empresas para con los mexicanos. Tenemos que partir de una sociedad en donde mucha gente no tiene un teléfono inteligente, esa es la realidad, y anda en las calles a veces sin datos o se acaba el saldo. ¿Cómo yo lo voy a contactar o cómo yo lo voy a obligar si no le proporciono también las herramientas necesarias para trabajar de esa manera?
Me parece un tema muy amplio. Yo creo que para poder resumir el día de hoy, suena muy burdo, pero ni tanto que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. Hay empresas que tienen la infraestructura de poder cobijar a los empleados desde home office. Claro. Pero hay empleados que también se pasan de tueste y tienen toda la comodidad desde su hogar y no están siendo productivos. O si no es de tal hora a tal hora, pues ya no, o sea, si se te ofrece algo más tardecito, pues dicen, no, pues yo ya estoy fuera de... Sí, pero no trabajaste en todo el día. O sea, no hiciste nada en todo el día. Ahorita se ocupa esto. Ah, no, ahorita no se puede. Entonces creo que sí tiene que haber una ley, evidentemente, sobre el derecho laboral para poder entender el home office y entender el estar y la cultura que me parece muy valiosa de ir a una oficina, de ir con compañeros de trabajo. Porque el aislamiento ya también en el trabajo lo habrá, si ya socialmente hay que tocar el tema emocional. Hay que tocar, más allá del derecho laboral, emocionalmente qué le pasa a esas personas.